Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una semana más en su programa de sumo interés. Siempre tratamos de llevar temas que sean de actualidad en una gama de intereses que tienen nuestros televidentes, que tienen que ver con la salud, por ejemplo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de temas de salud. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, el doctor Orlando Reyes. Él es médico naturista, tiene interesantísimas cosas que compartir con ustedes sobre el tema de la alimentación, el tema de la obesidad, las alternativas que tenemos, que son muchas, y las críticas que se hacen a un tipo de medicina que en lugar de resolver problemas muchas veces los crea. Bueno, una gama de temas que son de sumo interés, que ustedes de seguro van a disfrutar, van a aprender y van a ser parte de lo que son estas cosas que el doctor Reyes nos planteará en un momentito cuando comencemos a conversar con él. Mientras tanto, vamos a ver unos comerciales y de inmediato venimos con el doctor Orlando Reyes, hablando de temas de medicina, de salud, de sumo interés. No se vayan. Bien amigos, como les anunciamos en la primera parte, hoy vamos a hablar de medicina naturista, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de lo que es bueno que usted tenga en su ingesta calórica, también que le puede hacer daño y quizás romper algunos mitos que históricamente se van construyendo alrededor del tema de la salud. En los últimos años, sin duda que ha habido transformaciones trascendentales en términos de descubrimientos de lo que es el cuerpo humano, de lo que hace daño y lo que no lo hace, o lo que lo hace más o menos lo acerca a las enfermedades. Y hay muchas polémicas, hay muchas teorías. El descubrimiento del genoma humano, por ejemplo, que es el mapa genético en la cual en algunas corrientes interpretativas de lo que significa en sí el genoma, se habla de que ya cada gen está identificado debidamente y a través de esa identificación se puede determinar las enfermedades que esto genera. En fin, un conjunto de cosas que es bueno conocer. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, donde vamos a hablar, Nelson Reyes, con él vamos a hablar de estos temas que hemos esbozado, con el doctor Orlando Reyes. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a ti, Wilfredo, muy gentil por invitarme a tan importante programa, porque es importante que nuestros queridos televidentes tengan en cuenta en el aspecto de su salud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están desarrollando tantas enfermedades tan degenerativas y crónicas actualmente en el mundo entero? No solamente aquí en República Dominicana, sino en todos los países, inclusive en mi país que es Colombia, y es algo alarmante. Entonces, de acuerdo a todas las informaciones que acabas de decir, de lo que es el genoma, el genotipo, hay diferentes formas que nosotros podemos identificar, y precisamente una de ellas es este equipo que tenemos nosotros aquí, con el cual podemos hacer una evaluación genética. ¿Por medio de qué? Del bulbo capilar, o la raíz del cabello o del pelo, para que nos entienda nuestro pueblo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Nosotros hacemos una evaluación con este equipo y el equipo escanea toda la información genética, nos la pasa a la computadora, y al pasar a la computadora, nosotros, teniendo internet, mandamos esa codificación a Alemania, a Hamburgo, que es donde descodifican toda la información genética de cada paciente. Entonces, el bulbo capilar sale lo que es la indicación de lo que puede estar pasando en el cuerpo del ser humano. Okay. Entonces nos aparece por qué tenemos deficiencias de vitaminas, minerales, aminoácidos. Es importante tener en cuenta también, por ejemplo, lo que son los omegas, el omega 3, el omega 6, el omega 9, en qué cantidades debe de tener la indicación. El doctor Langwill, un gran estudioso y un gran cirujano cardiovascular de los Estados Unidos, después de haber hecho más de 8.000 cirugías de corazón abierto, él manda a descomponer más de 250 trombos, de los cuales produjeron un infarto fulminante. Yeah. Y la información que sale de esos trombos es que el 90% son azúcares y harinas refinadas. Azúcares refinadas y harinas refinadas.
y los derivados de ellos. Okay. Un 7% de una grasa, que debe ser la grasa animal, y un 3% de una grasa sintética que puede ser, en fin, no podemos marcarla, pero esa información la tenemos como pauta. Él comienza a hacer los estudios y dice que las deficiencias en los consumos de bases proteicas nos pueden llegar a producir daños a nivel genético, y entre ellos está la mala información y la mala adquisición de una toxificación por excesos de omega 6 y omega 9. De esto que usted está hablando, que parece algo sencillo, un poco artesanal si se quiere, se pueden derivar entonces el conocimiento del cuerpo humano, en particular del que se somete al procedimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, cada persona trae una información genética independiente, única, porque por eso se saca el cabello de la persona, se sacan 4 o 5 pelitos detrás de la nuca. Si la persona se tinturó, ellos dicen que no importa, para mí sí me interesa, entonces cambio el buscar los 4, los utilizamos del monte púbico, y de ahí sacamos también los 4 vellitos o 5 raicitas que Con eso se determina entonces la composición genética de una persona, en el estado que esté, las sensibilidades hacia el desarrollo de determinadas enfermedades o no, ¿cierto? Exactamente. Y lo que sería el antídoto para combatir esas cosas descubiertas. Perfecto. Estamos en lo correcto. Entonces, el punto que me inquieta, o que quisiera que usted nos diera su versión, luego que se descubre el mapa genético, ¿no?, y que se identifican estos, y a su vez las asociaciones que se hacen con esos genes en términos de enfermedades que ya no tienen que ser desarrolladas en una familia, sino que la detectan y pueden inclusive extraer ese gen o no sé el procedimiento, pero aislarlo para que no siga causando, por ejemplo, la diabetes en alguna persona. Eso que se está haciendo desde hace tiempo está dando resultados para considerar que dentro de esto que está ocurriendo hemos tenido un avance trascendental en la salud, en el beneficio de la gente. Sí, con este equipo, con este tipo de tecnología, lo que estamos haciendo es tratando de encontrar el proceso que se puede llegar a desarrollar con el futuro, las enfermedades que puede el paciente adquirir si sigue con ese mismo sistema de vida. Ok, eso entonces, es preventivo. Es un proceso preventivo, y que si ya la persona está enferma, también nos puede marcar la indicación del por qué está en ese proceso de toxificación. Okay. Entonces, por esto, nosotros analizamos y comenzamos a ver toda esa parte del mapeo, que es las deficiencias de vitaminas, minerales, aminoácidos, la regulación de los complejos. Si hay un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, se detecta. También nos dice, usted no debe de comer ciertas legumbres, ciertos vegetales, ciertos granos secos, porque normalmente uno cuando entra a una dieta para adelgazar le dicen, coma frutos secos en la entremañana, o coma tales frutas. O no coma tal cosa. O no coma tal cosa. Pero entonces, si nosotros no sabemos que, por ejemplo, el melón o la papa, o la lechosa, o la sandía, el guineo nos hace daño, entonces lo estamos consumiendo, y es igual que estar consumiendo un tóxico. Parece ahí. Uno asume a nivel popular que las frutas son buenas para siempre, que son buenas y a nadie, si no le hace bien, a nadie le va a hacer daño. ¿Eso es verdad? Sí, por supuesto. Pero hay algo que nos puede entregar a nosotros un daño, es de que si usted, por ejemplo, tiene sensibilidad al guineo maduro y lo come, entonces usted siente que se llena el estómago en un proceso, mientras que el cuerpo asimila esa toxificación, porque lo absorbe como un cuerpo extraño o como un proceso toxificante, se demora para comenzar a nutrirse, a regenerarse, y lo que hace es que va perdiendo los procesos de mineralización, de nutrición, de regeneración que el cuerpo necesita. Acuérdense que es muy claro que dicen que esto gobierna esto, no esto, esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre ansiedad, ¿qué pasa? Una persona con ansiedad normalmente tiende a tener ¿qué? Inapetencia, insomnio, deficiencias. Mire que la ansiedad comienza a controlarse desde aquí. Y una persona... Desde aquí quiere decir de lo que usted come. De lo que está, sí, de lo que está en el estómago y los intestinos. Y una persona con depresión, ¿qué le pasa? Una persona con depresión o entra en un proceso de diarreas o de vómitos, de náuseas. No quiero, estoy con náuseas. ¿Qué te pasa? Son personas que están con una depresión. Entonces, si nos damos cuenta
investigadores científicos, neurocirujanos, dicen que hay neuronas en esta zona del estómago, en los intestinos, que pueden llegar a repercutir también cerebralmente. Entonces, lo importante es eso, tener en cuenta qué es y cómo es que nosotros debemos de sustituir los alimentos para nosotros mismos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con mi dieta? Okay. Mi dieta era una sola harina, una proteína y muchos vegetales. Ya. Vamos a volver con este tema con el doctor Orlando Reyes, él es médico naturista y estamos en de sumo interés. Estos comerciales y volvemos en esta interesante conversación. No se vayan. Bien, seguimos con el doctor Orlando Reyes, él es médico naturista. Estamos hablando de medicina natural, naturista. Estamos viendo que a través de lo que comemos, pues podemos tener determinadas reacciones a lo que comemos. Y en principio se entiende que el que come vegetales y el que come frutas está mejor protegido que aquel que come carnes, y carnes que pudiesen estar en proceso de descomposición o de personas que no asimilan de manera adecuada los componentes, los nutrientes que vienen desde la carne. Y queremos que él nos narre, nos cuente si ciertamente es así. Una persona que quiere mantener una buena salud, dice: yo no como carne, por ejemplo, no como frutos del mar, pescados, y es rígido en esto. Y dice: yo me puedo mantener solo con agua mineral o con vegetales y frutas. Díganos sobre eso. Bueno, hay muchas teorías, pero también tiene muchos descartes con todas esas informaciones. Normalmente el que come carne, pues coma carne, no coma cuento, había una propaganda. Ah, sí, se la puede comer. Sí, hay algo importante que debemos de tener en cuenta es que el proceso, la digestión de la carne es mucho más lento que los vegetales, que las frutas y que cualquier otro tipo de producto vegetal o mineral. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos en cuenta qué vegetales nos pueden estar haciendo daño, como el caso mío que acabamos de decir, yo sufría después de comer una inflamación y unas flatulencias que me producían era cansancio, sueño, pesadez. Entonces yo me recostaba en mi silla después de las 2 de la tarde y no me quería levantar en toda la tarde. Pesado estaba. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando me hice el mapeo, me hice la evaluación del escáner capilar, pues me salió que no debo de consumir ni ningún tipo de lechuga, ni tomate, ni pepino, que esa era mi ensalada favorita. Okay. Pero para variarla, entonces ya hacíamos hervido los coliflor y tal, cambiábamos también. Pero cuando yo detallo eso, digo yo, pero ¿cómo puede ser esto? Ya venía con un tiempo para acá sufriendo de algo que era una irritabilidad en el colon. Y yo decía, pero ¿y por qué esto si yo...? Pero mire que después de uno completar cierta cantidad de edad, comienza el cuerpo a que uno comienza a tener, ¿qué se llama esto? Se llama irritabilidad y sensibilidad alimentaria, que es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con las personas que sufren de alergia del gluten, alergia del gluten y de la lactosa? Porque es que desafortunadamente ahora a los animales los están criando con alimentos transgénicos. Entonces cuando sale la leche, sale una leche transgénica, y cuando usted consume esa leche transgénica, pues el cuerpo dice: ¿usted es grasa? ¿Usted es una proteína o es un vegetal? Un vegetal. Porque supuestamente a los animales se les da vegetales, Sí. sorgo, maíz, pasto. Okay. Todo ya está en un proceso que va a un cambio genético. La creación es perfecta y es divina, y yo lo sigo diciendo que es Dios el que la hizo. Okay. Es imposible que esta máquina tan perfecta esté tan estructurada. Pero los grandes científicos dicen: no puede ser posible que seamos creación, nosotros somos evolución. Pero dicen que cada uno de los órganos que más se utilizan son los que mayor han tenido un desarrollo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el órgano que nosotros utilizamos más? Ajá. ¿Cuál sería? Como para el estómago. Puede ser el estómago, pero no, es el cerebro. Ah, bueno, en términos del pensamiento, deberíamos de la de tener todo el momento. Es la locomotora. Es la locomotora general. Entonces deberíamos de tener una cabeza
como 3 balones de baloncesto, Sí, porque es lo que más utilizamos y es, lo que más, y es la que menos crece. ya. Bueno, si nos vamos a eso, hoy en en un pequeño instrumento concentramos una cantidad de información que hace 30 años necesitábamos una habitación del tamaño de este estudio. O sea que no es por el tamaño, también está cómo concentrar las cosas en la medida en que se van descubriendo nuevas formas de transmisión y de asimilación de conocimiento. Pero el punto es que, al parecer, por lo que usted dice, estamos entrando en eso que dice tu alimento es tu medicina, por ejemplo. Tu medicina es tu alimento. Exacto, y tu medicina es tu alimento. Y entonces toda la medicina tradicional, que sin duda, a pesar de las críticas que hay, esa medicina tradicional, de donde viene la penicilina, por ejemplo, evitó las epidemias que hubo en 1600, donde la mitad de la población desapareció, porque no conocía el desarrollo de lo que luego teníamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas dos versiones? Porque a veces una ataca mucho a la otra. La medicina convencional dice, el que se lleva del naturismo termina muerto o dura menos, y otro que dicen el que utiliza la medicina tradicional se está haciendo daño, ahí que está el cáncer y todas esas cosas. ¿Cómo podemos conciliar los elementos comunes que hay entre ambas posiciones? No, la medicina natural va cogida de la mano de la medicina tradicional. Okay. Pero hay que tener en cuenta, y eso es muy importante decírselo a los médicos deben de estar a la vanguardia de la medicina, un paso adelante de este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque en la medicina, en la carrera de medicina, no se enseña la nutrición, y todas las deficiencias, todos los daños de las enfermedades actuales están por procesos de nutrición. Por eso es tan válido, tan efectivo este proceso de evaluación. Ya, esto es una cosa preventiva. Lo otro es curativo. Una vez aparece un síntoma o aparece una enfermedad determinada, entonces se ataca allí. Mientras que esto lo que plantearía sea de manera preventiva, que si conocemos tu base genética, por ejemplo, podemos determinar cosas que nos permitan cambiar y evitar la enfermedad. Exacto, porque es que ya desafortunadamente yo no conozco ninguna persona que le hayan revertido el Parkinson, le hayan revertido el Alzheimer, le hayan revertido problemas coronarios, le hayan revertido problemas de diabetes, problemas de artritis, de arteriosclerosis, de artrosis. Hoy en día está produciéndose unas enfermedades a temprana edad en jóvenes, pero son jóvenes que han estado en un proceso de mala alimentación desde niños. Ya. Entonces, estos niños no están consumiendo la proteína ideal. Ellos creen que comiendo pizza y hamburguesa, y esas son proteínas, digámoslo así, casi que sintéticas, ya, porque llevan ciertas cantidades de harinas para rendirlas. Eso no es una masa magra de carne, de proteína lógica. Eso va todo ya revuelto con todo. Ya. Igual que los embutidos. Los embutidos llevan un 60% hasta de cartón, eso yo lo vi en Colombia, una persona que tenía unos embutidos nosotros llamamos salchichón, aquí le llaman el salami, y era un 60% de cartón, de periódico, y uno, ¿cómo? Aterrado de ver eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? Toxificación. Entonces, lo importante es hacerse uno el estudio, buscar la forma de cómo puede comenzar a revertir si tiene enfermedades de este tipo. Hoy en día están desarrollándose la esclerosis lateral amiofórmica, está cogiendo muchísimo auge, que en los años 70, 80, 90 eran de 1.000.000 o de 10 millones uno, ahora es de 1.000 uno o de 100 uno. Ya se está, y la gente está quedando en un proceso de parálisis degenerativa, que eso es lo que implica es en una carga para el Estado, claro, que el Estado debería de comenzar a analizar realmente por qué está ahí puesto, para comenzar a darle la orientación a los médicos que estén comenzando, y los que ya salieron, que conozcan todo tipo de terapias nuevas. Ya. Es que el médico no debe ser acérrimo a decir, no, yo ya estoy aquí y esto es lo que yo aprendí. Ya. Igual que lo decía un oncólogo. Dijo, no es lo mismo que digan que el cáncer hizo metástasis en el cerebro, que el cáncer hizo metástasis en la columna, en huesos, que hizo metástasis en el hígado, que hizo metástasis en otra serie de órganos, pero si el cáncer comenzó fue en el seno, en la mama, o en el hombre, bueno, pongámosle que fue en el hígado, o comenzó en la próstata. ¿Y por qué se le regó tanto? Entonces decía él, no es cierto, el término está mal dado. Lo dijo lo que se dice de la metástasis. Ya. Porque es lo mismo sacar a un canadiense
de 1,90, que eso es el tipo, el prototipo del canadiense, 1,90 rubio y claro, Ajá. y llevarlo nadando hasta la China, meterlo en la mitad de esos 1.500 millones de chinos, a ver si es que él va a cambiar a ser chino. Cuando retornemos después de estos comerciales, quiero que me diga qué cree sobre las células madre, que es algo que está popularizándose y donde se hablan de milagros en términos de las enfermedades, las curas de las enfermedades. Venimos con nuestro invitado, el doctor Rolando Reyes, hablando de medicina naturista. No se vayan. Los pimientos son un alimento muy rico en vitamina C, B2 y E. Poseen gran cantidad de nutrientes con efecto antioxidante que evitan el envejecimiento prematuro. Sus máximas propiedades se consiguen cuando se consumen en crudo. Bien, aquí estamos con el doctor Orlando Reyes, él es médico naturista y estamos hablando de cosas de sumo interés. Cuando fuimos a la pausa, le preguntaba qué significa para usted, doctor, el tema de las células madre, qué tan milagroso es lo que dicen que se está produciendo en un proceso de regeneración, ¿no?, de los genes enjuveneciendo en lugar de envejecer. Sí, hay varios factores. Hay varios tipos de células madres. Hay el tipo de célula madre del tejido adiposo que está en la zona del abdomen y también la de la médula ósea. Llevan un proceso de identificación. Es un proceso bien interesante, muy tedioso, pero con mucha efectividad. Anteriormente se estaban guardando los dientes de leche para guardar los niños. Y la placenta. Y el ombligo, Sí. el ombligo que también era muy rico en este tipo de célula madre, pero entonces el proceso de guardado era un proceso de crioterapia a muy alta intensidad y muy costoso. Sí. Entonces hoy actualmente pues estamos viendo que lo más fácil es eso, hacer una pequeña microlipoaspiración en la zona abdominal como una lipo pequeña en la zona del abdomen y hacer una extracción de sangre de médula ósea. ¿Y con eso tiene garantizado qué? Con eso se puede ayudar al paciente, por ejemplo, en procesos de daños, más que todo lo que hace mayor efectividad es en daños a nivel articular. Okay. También en procesos, digamos, de daños a nivel de renal y también en procesos de daño a nivel de lo que es el páncreas, cuando se bloquean las células beta del páncreas que no producen la suficiente insulina, ya el páncreas se ha ido decayendo. En procesos, por ejemplo, de daño a nivel hepático, también a nivel intestinal, y bueno, en muchos factores, pero en el nivel articular, en daños de manguito rotador, de muñeca, de codo, de rodilla, en artritis, en artrosis, funciona muy bien. Ya. Pero también hay otra tecnología ahora actual nueva, Okay. que llevamos casi que 1 año y medio viendo el proceso de efectividad, que son las bases proteicas en la sangre. Okay. Es una base que se extrae de la sangre, se deja en proceso de incubación al día siguiente y se colocan unos factores de los cuales unas enzimas digestivas se encargan de disolver y de absorber las bases proteicas de esa sangre, y en el proceso del centrifugado es lo que vamos a adquirir. Entonces nosotros tenemos varios procesos de esa efectividad. También lo que son los factores de crecimiento salen en la sangre. Okay. Todas las células madres, tanto del tejido adiposo como de médula ósea, deben de llevar un acompañamiento que es la memorización de los factores de crecimiento y están en la sangre. Que sale en la sangre. Sí. Bueno, últimamente los análisis de sangre se hacen con una pintica, una cosita de sangre. Antes se utilizaba muchísimo. La tendencia es que con una gota se puede saber todo lo que tiene su cuerpo, su organismo, su mapa genético. Es lo que estamos acabando de decir. La ciencia ha avanzado para bien, pero desafortunadamente la están usando para mal muchos. ¿Por Pero qué? La ciencia, porque usted sabe lo que están haciendo, hojillas y balas nucleares para acabar con la humanidad, Ah, bueno, sí, para pero toxificar el ese planeta. es otro tema. Eso es otro tema, pero Por- que viene por la ciencia. Es que la ciencia la ha creado el creador. Creo. El Bueno, creador creó esa ciencia y ha permitido que nosotros tengamos beneficios de esa ciencia. ya. Pero como El te ser acabo de humano decir, no ha resuelto el no matarse y entonces utiliza todo lo que aparezca para seguirse matando. Ese es otro tema. eso es Ese es otro tema. que después, más adelante, lo vamos a Correcto. también a tomar. Correcto. Pero entonces lo más importante es eso.
Las células madres son muy efectivas en muchos procesos de daño. Actualmente, escuché en varios médicos que decían que eso no estaba comprobado en las células madres, que una vez hicieron un implante a una persona que tenía un problema de glaucoma en el ojo y lo que le salió fue un hueso en el ojo. Okay. Le dije, ¿cómo? Bueno. ¿Qué pasó? Pudo haber sido que se utilizaron células de algún hueso, las implantaron y obviamente que ya se convierte en hueso, Ya, no claro. se va a convertir en célula de ojo, Claro. que era lo mismo que estábamos diciendo, el cáncer de mama no se va a hacer, ni se va a convertir en corteza cerebral, ni se va a convertir en hueso, ni se va a convertir en hígado, ni se va a convertir en pulmón, nada de eso. Lo Ya. que pasa es que el paciente tiene la predisposición, porque el Premio Nobel de Medicina de 1931 lo demostró, que donde hay un cuerpo ácido, ahí existe cualquier enfermedad y se desarrolla cualquier enfermedad, pero donde hay un cuerpo alcalino no puede existir ni siquiera cáncer. Cáncer. Y es lo que vamos a demostrar ahora. Esta es el agua que tú tomas. Sí, Esta es el agua que te acabaron de traer Sí. de allá de la cocina. Y tú la Ok. puedes probar y tomarla un poco, bájale un poco el nivel para yo colocar del agua que yo estoy tomando. Vamos a hacer una demostración a nuestros queridos televidentes de lo que es un agua, uy, se me fue la mano, un agua alcalina y un agua ácida, que es lo que quiero demostrarle, porque uno cree que todas las aguas que nos venden es un agua fabulosa. Es mejor el agua de pozo, pero desafortunadamente como ya hay tanto pozo séptico pegado a los pozos, Claro. entonces se contamina el agua. Pero es mejor porque el agua que viene del pozo viene a un nivel de 7, 6, neutra. Ok. Eso es más o menos lo que vamos a demostrarle a nuestros queridos televidentes y van a ver ahora, Sí. ojalá que el Sí, el camarógrafo ahí nos lo- pueda ahí está ya. identificar bien eso. Aquí está el agua que ustedes toman normalmente y la que se compra, Ok. el color que tiene. Ahora miren el color que la que yo tomo. Miren la diferencia del agua, miren las diferencias. Es un agua completamente ácida, si tú lo puedes ver, Sí. es ácida. Esa fue de la cocina. Esa sí, fue sí. la que ustedes Es- toman acá en el Te botellón. doy testimonio que que fue traen. así. Que fue así. Exacto. Y esta es el agua que ustedes normalmente deberían de tomar. Es un agua alcalina a un nivel de 8.5, 9%, y si usted toma esta agua durante el transcurso de su vida, usted no va a sufrir de ningún tipo de enfermedad. ¿Y dónde se consigue esa agua? Esa agua- ¿Se puede preparar? Esa agua no la podemos preparar, es una máquina especial, nosotros tenemos las máquinas y ojalá que los pacientes que vayan a la consulta pues puedan adquirir esta agua. Mira el color que tiene, el color violeta que da, es un No, color violeta. Doctor, esto no es propaganda de una marca determinada. No, porque si no le estaríamos diciendo, no, es esta agua fabulosa, agua tal. Ok. No, eso es un agua personal que nosotros trajimos una máquina de Alemania también, es una tecnología alemana. Ahora ya está desarrollándose en Japón y se está desarrollando en los Estados Unidos. Y la máquina, pues lo que hace es que por medio de ionización, unas plaquetas van quemando el agua y la van procesando. También podemos usar agua ácida, extremadamente ácida, Agua de mar. a un nivel 2. Porque yo leí recientemente que en la discusión que había de que la próxima guerra sería por el agua, y luego escuché de una universidad, la Singularity de Estados Unidos, que habla que eso es falso, que hoy el agua de mar se puede convertir en un agua tan buena como esa o como esta. Por supuesto. Ah, bueno. Es que esta agua no es buena, si tú la ves es No, un pero agua vamos a ácida. decir agua potable. Agua Ya potable. esa tiene una calidad Es que mejor, mira, digamos. Antiguamente había unos médicos también alemanes. Yo soy muy dado a la medicina alemana. Yo estoy con lo que es la medicina homeopática. Ellos son pioneros en muchas áreas de la medicina. homeopática y la Sí. medicina bioenergética, Sí. la terapia neural. Yo soy de esa escuela. Ok. Me encanta esa parte. Si nosotros sacamos agua de mar, la filtramos, la podemos colocar en un suero y ponértela endovenosa Ok. para una persona que esté deshidratada. Sí, sí. ¿Por qué cree que tomando usted el agua le da diarrea después de tomar agua de mar? Y la gente dice, no, es malísima, se deshidrata. Lo que pasa es que cuando usted toma agua de mar, limpia la vía Ok. digestiva. Sí. Y eso hace que se barra también un poco lo que son las paredes de las asas intestinales, que es donde se acumulan las grasas. las heces fecales, que son las que donde Ok. se absorben los minerales, las proteínas. Sí, correcto. Entonces, esta agua mineral es fabulosa, o sea, el agua de mar es fabulosa. A Bien. los niños, por ejemplo, barrigones, si usted le dan una copa de agua
los niños barrigones que son desnutridos y barrigones son llenos de parásitos. Sí. El agua salada Ya. coadyuva muchísimo para que el organismo elimine ese proceso y no obstante ayuda a regenerar la flora intestinal. Brevemente, ya el tiempo se nos está terminando, las proyecciones que usted ve en términos macro de lo que significa hoy la revolución que se está produciendo en el área de la medicina. ¿Dónde usted ve en el mediano plazo que podemos llegar? Se habla de sustitución de los grandes hospitales, de las grandes maquinarias para operaciones, porque las cosas que van a ser preventivas van a ser innecesarios toda esta estructura que tenemos ahora en términos de sanación. Yo pienso que lo primero que todo, a nivel macro, lo que tiene que hacer un Estado es eso, entrar en la educación de la parte nutricional de su gente, Correcto. de su pueblo. ¿Por qué agrandamos hospitales y por qué metemos tanta aparatología de hospitales si solamente orientando al pueblo para que coma mejor, para que aprendan a consumir este tipo de agua, que ojalá el Estado le pueda llegar agua potable de este tipo a las personas? Que con eso da un salto extraordinario. Sería a algo menor costo. maravilloso, porque se gastaría menos, la gente viviría con mayor calidad de vida, la gente pensaría mejor, tendría mayor acción. Decía un japonés, un colombo japonés, decía, el latino es más inteligente que el japonés toda una vida. Yo se lo digo porque lo que pasa es que el japonés es más educado y más estricto, no educado en el sentido de la educación formal. No, más disciplinado. Bueno, o sea, educado en la disciplina. Claro. Nosotros no somos educados en la disciplina. A usted lo citan a las 8 de la mañana y llega a las 9. Si usted sabe que llega a las 10, lo citan a las 10, llega a las 12. Pero eso son cuestiones históricas Sí, que se han pero dado. esa falta de educación Sí. y esa falta de respeto De por disciplina el tiempo y y de disciplina es la que nos lleva a que sigamos en lo mismo. Dan un resultado. Sin luz, sin Sí, agua, claro. sin nada. Es un resultado diferente. Haciendo lo mismo no vamos a tener un resultado diferente. Exacto, entonces lo más Bien. importante es que el Estado entre en esto y diga, bueno, consigamos y preparemos como hace Cuba. Preparan 200 médicos con este tipo de tecnología y los colocan en diferentes hospitales, o 200 en un hospital, 200 en otro, y la gente va a consultarse y les Ya. van diciendo, mire, tiene deficiencias de esto, no coma esto porque esto le hace daño, suspenda esto, le falta subir esto. Entonces Ya. la gente dice, ah, bueno, yo hago eso y ya, cambio su Bien, estado de doctor, se nos terminó el tiempo. ¿Dónde podemos entrar en contacto con ustedes? ¿Un teléfono, un correo? Sí, claro, nosotros estamos en la Clínica Renacer, calle Bellas Artes, número 13, esquina General Domingo Mayor. El teléfono es el 809-566-7545 y el teléfono directo mío, el 829-913-2522. 829-913-2522. Y en la página de Facebook que tenemos una parte de que ustedes pueden ver fotos, es Orlando Reyes, doctor Orlando Reyes, ahí van a ver también muchas informaciones. Y lo más importante es esto, aprovechen porque a todos nuestros queridos televidentes que vayan a la consulta, que llamen para apartar su consulta, pues vamos a hacer algo, no van a pagar consulta al profesional, sino van a pagar solamente el valor del mapeo capilar, para Bien. saber así qué y cómo podemos ayudarles. Bien, muchas gracias al doctor Orlando Reyes, él es médico naturista y ha compartido con nosotros las informaciones que él como médico tiene para mejorar sus condiciones de salud. Vamos a la pausa y venimos entonces con nuestro invitado internacional, que es Mariano de Muria, hablando de medicina humanizada al final de la vida. Otro punto de vista sobre lo que estamos hablando. No se vayan. ¿Quién ha pensado alguna vez en su propia muerte? ¿Quién cree, por ejemplo, que nunca va a morir? Si bien es una realidad tangible y quizás la más cierta de todas las realidades, y hacia donde caminamos indefectiblemente todas las personas, sean quien sean. ¿Quién ha pensado alguna vez cómo va a ser su muerte? ¿De qué manera va a terminar su ciclo de vida?
cada uno de ustedes, por ejemplo. Posiblemente ocurra por alguna enfermedad o varias enfermedades juntas, enfermedades crónicas que progresan y que no tienen cura hasta el momento. Finalmente, compartir con ustedes y preguntarles si han pensado alguna vez quiénes los van a cuidar a ustedes en el momento del final de su ciclo de vida. ¿Quién va a ser la persona? ¿Quiénes van a ser las personas? ¿Sabrán qué están haciendo esas personas conmigo? Son preguntas que uno nunca se hace o que siempre quedan relegadas para después y que en el momento final, en el momento del balance de la vida de una persona, todo esto ha quedado relegado y muchas veces es tarde. Existe en el mundo un cambio epidemiológico, un cambio que tiene que ver con diferentes problemas que aquejan a los sistemas de salud, diferentes enfermedades que vienen, están viniendo cada vez con más frecuencia, con mayor asiduidad y con mayor virulencia, como los médicos les dicen. Esto es que tienen un impacto cada vez mayor, económico y del otro. Esto tiene que ver con la cronicidad. Tenga la edad que tenga, las enfermedades crónicas van siendo cada vez más frecuentes. Asociado a esto, tenemos otro fenómeno epidemiológico muy importante, que es el envejecimiento de la población. Existe cada vez más gente envejecida en el mundo y esto conlleva o trae de la mano otras enfermedades que antes eran desconocidas, pero que cada vez generan mayor impacto en los sistemas de salud mundiales. En Latinoamérica, para el año 2050, y específicamente en Argentina, el 80% de las personas tendrá más de 60 años y el 42% más de 80 años. Y esto es un dato muy importante, porque esto trae aparejado múltiples problemas que, específicamente en los países del tercer mundo, tienen más impacto y no se está pudiendo dar una respuesta adecuada. Y esto empobrece de manera muy marcada la calidad de vida de esas personas aquejadas por este tipo de enfermedades. El envejecimiento no solamente se ve en la piel, sino que también se ve de manera imperceptible o se nota a medida que el tiempo pasa, porque los sistemas van envejeciendo. Y uno lo puede ver desde afuera, porque esa persona que antes caminaba a una velocidad ya no camina con tanta velocidad. Su marcha era una marcha más segura y ahora es insegura. Ha perdido peso, a pesar de venir comiendo como viene comiendo. Es una preocupación muy frecuente de la familia. Y ocurren diferentes cambios que ponen a esa persona en un escalón mayor de fragilidad. La fragilidad es un problema porque predispone a una persona a evolucionar o a andar mal en determinadas situaciones, enfermedades, internaciones. ¿Por qué? Porque la respuesta que tiene esa persona a los estreses es mucho menor. Mi capacidad de responder disminuye a medida que envejezco.
además de esto, la fragilidad no es solamente un hecho fenomenológico particular, sino que cohabita con la comorbilidad y la discapacidad. La comorbilidad es que uno no ve solamente un señor con un problema aislado, sino que ve un señor con muchos problemas juntos que hacen un problema mayor y que repercute no solamente en la esfera física, sino en las diferentes esferas que forman parte de un ser humano, como puede ser la esfera emocional, la esfera cognitiva, la esfera espiritual, la social, la económica. Y esto puede generar o no discapacidad de motora o intelectual, por ejemplo. Eso puede cohabitar o estar de manera individual. Actualmente nosotros somos parte de un paradigma viejo de salud, de un paradigma en el cual la medicina es vista por el ojo de la biología. Nosotros somos órganos, somos vistos como un órgano en particular, como la biología. El resto no interesa. Es el de la cama 24, el paciente, el viejito, el del cáncer de páncreas, el de la habitación de al lado. No es Juan Gómez. Por ejemplo, Juan Gómez. Juan Gómez, en la filosofía vieja del paradigma, no existe como tal. Existe el hígado de Juan Gómez, existe el cerebro de Juan Gómez, el corazón de Juan Gómez. Pero este nuevo problema epidemiológico requiere un abordaje diferente. Requiere que a estas personas se las vea de manera holística, desde un paradigma nuevo que exige una mirada interdisciplinaria. Juan Gómez, por ejemplo, no es solamente el dolor, no es solamente los vómitos, la falta de aire. Juan Gómez es la culpa, el miedo, la depresión, la soledad, la muerte social, etcétera, etcétera. El nuevo paradigma de salud busca cambiar con el viejo paradigma que veía Juan Gómez solamente desde la biología y no podía dar una respuesta acabada, generando esto mucho sufrimiento, tanto en el paciente como en la familia del paciente. Una respuesta desde el humanismo médico, que actualmente hoy está muy vigente, es la medicina paliativa. La medicina paliativa, los cuidados paliativos son una respuesta a este nuevo paradigma, este nuevo cambio epidemiológico que requiere una mirada diferente y que aporta esta mirada interdisciplinaria, multidimensional, hacia una persona que sufre y hacia su familia, teniendo como objetivo el control de los múltiples síntomas y problemas que aquejan a una persona y a su familia a medida que una enfermedad progresa, no solamente en el final, sino en todo el transcurso, desde el inicio de la enfermedad. El objetivo es el control de los diferentes síntomas que aparecen desde las diferentes esferas, tanto física como no física, para ofrecerle a Juan y su familia calidad de vida. Actualmente, en Puerto Madryn, desde las diferentes instancias en las que yo me desenvuelvo, se está intentando dar una respuesta al nuevo cambio epidemiológico, dar una respuesta diferente a las nuevas preocupaciones y necesidades
de la unidad de tratamiento del enfermo y la familia del enfermo, desde una visión más humanizada y desde la atención paliativa, intentando ver a Juan como un todo, no desde la biología, desde el viejo paradigma desde el cual yo fui formado y desde donde yo veía antes esta problemática. Pero tuve la suerte de poder evolucionar un poco más, poder contactarme con otras personas que pudieron abrirme la cabeza y explicarme que el camino era por otro lado, que había otras necesidades que yo no estaba viendo, que no podía ver en mi juventud, y que había cosas iguales o más importantes que la biología, que aquejaban igual o de manera peor que la biología a Juan y su familia, y que empobrecían su calidad de vida. El objetivo desde esta disciplina es trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, trabajar desde un equipo que está conformado por múltiples especialidades o disciplinas en un mismo lugar. Y nos juntamos para hablar de Juan Gómez, que tiene 70 años de edad, que tiene su esposa Juana, que tiene 69, que Juan Gómez tiene tal cosa, que toma múltiples remedios para estas enfermedades, que vive en el barrio tanto, que tiene un familigrama determinado y que la dinámica familiar es de esta forma, que tiene una espiritualidad determinada, etcétera, etcétera. Uno evalúa sistemáticamente esas múltiples necesidades que tiene Juan, que se van afectando a medida que una enfermedad se hace cada vez más grave. Esto es compartido por los diferentes miembros del equipo interdisciplinario y también es compartido por los diferentes personajes que forman parte del sistema de salud, en las diferentes áreas del sistema de salud todo. De manera que Juan va y viene por el sistema entendido como Juan, no como el hígado, no como el de la cama, desde una visión humana, diferente. Para que esto ocurra, en el mundo se unió la Organización Mundial de la Salud junto con Naciones Unidas para crear un proyecto que tuviera como foco la inclusión de los cuidados paliativos y los cuidados hospice dentro de las políticas públicas de salud. ¿Para qué? Para asegurar el cuidado adecuado a estas personas que padecen enfermedades crónicas, progresivas, discapacitantes e incurables, que requieren un cuidado diferente. Los cuidados paliativos, para que puedan incluirse, necesitan de una política, necesitan de un paraguas que cubra o dé pie a las diferentes instancias para la implementación, que son la educación y la disponibilidad de remedios opioides para el control del dolor. Nosotros aquí en Puerto Madryn, desde la Asociación Civil, estamos intentando poder trabajar de manera concomitante con el sistema de salud ya armado, con el objetivo de poder dar respuesta a todos aquellos que quedan afuera del sistema de salud sin ningún tipo de cobertura médica y que consultan sistemáticamente al hospital sin una respuesta adecuada, porque el hospital, como también todo el sistema, como también múltiples sistemas mundiales, están todavía en el viejo paradigma de salud, sin poder dar una respuesta adecuada a toda esta población. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo quería compartir con ustedes, teniendo en cuenta estas dos paradigmas, en qué paradigma de salud quisiera ser cuidado cada uno y en qué paradigma de salud quisiera morir cada uno. Muchas gracias.